Bueno, buenos días. De nuevo, gracias a todos por vuestro tiempo, también a los que os habéis desplazado muy particularmente y a los que estáis conectados. Y con eso, empezar con el informe del primer trimestre. Las claves de este trimestre, sin duda, empiezan por el nivel de actividad comercial. Acabamos de conocer los datos del Producto Interior Bruto de este primer trimestre, que han sido muy buenos, y la verdad es que en este entorno hemos tenido un nivel de actividad también muy notable. La nueva producción de crédito, si comparamos con la de hace un año, sube un 3,5%, luego veremos los detalles, con un empuje particularmente importante en hipotecas y en consumo. Todo lo que es nuestro negocio de fondos de inversión, pensiones, seguros, si comparamos con el año pasado, nos sube un 9%, también incrementos muy notables. Y otra parte del negocio que es muy relevante para nosotros, que son las primas de seguros de protección, los seguros tradicionales de vida riesgo y los seguros generales, nos suben casi un 9%. Por tanto, tenemos un trimestre que arrancamos con fuerza el año, con fuerza comercial, que es muy importante. Un segundo punto, mantenemos los indicadores de fortaleza del balance, baja morosidad con ese 2,8, muy por debajo del sector, niveles potentes de solvencia y de liquidez, como veis, por tanto, manteniendo la capacidad de seguir creciendo con fuerza, porque tenemos un crecimiento sobre una base, sobre una casa edificada sobre roca. El trimestre, sin duda, se caracteriza por el pago del impuesto, del llamado impuesto a la banca, y eso nos supone que la carga tributaria del trimestre entre impuesto de sociedades, impuesto a la banca, impuesto sobre depósitos, es de 1.135 millones, por tanto, una carga muy elevada. El resultado neto nos sube un 17,5% hasta los 1.005 millones. Eso supone una rentabilidad del 13,4% sobre los recursos propios. Como veis, el dibujo es un dibujo bueno, un dibujo que nos anima en este año, tanto por el entorno como por lo que estamos haciendo dentro de CaixaBank. Y hablando del entorno, tenemos las previsiones de crecimiento de la economía, donde esperamos un crecimiento claramente superior al de la eurozona. Estas cifras son, lógicamente, anteriores a la publicación del PIB del primer trimestre, que al ser mucho mayor del que nosotros esperábamos, nosotros teníamos previsto en esta hipótesis de crecimiento del 1,09, para este trimestre un 0,3, el crecimiento ha sido del 0,7, más el doble. Por tanto, hay que pensar que esa estimación del 1,9 en este momento se queda corta y, por supuesto, con más tiempo y análisis, nuestro servicio de estudios revisará con la incorporación de los últimos datos. Pero, en todo caso, un crecimiento muy diferencial. Hasta la información que tengo de ayer, todavía para este trimestre, los grandes países de la eurozona esperamos que estuvieran más o menos alrededor del cero, Francia, Italia, Alemania. Por tanto, la cifra española pues es notable, ¿no? Algo que a mí me gusta recordar siempre, el endeudamiento del sector privado, cómo ha cambiado, y aquí veis en la parte de la derecha lo que es la deuda privada de empresas y de particulares, que ha bajado en empresas hasta el 82% del PIB, viniendo del 141%, muy por debajo también de los niveles de la media de la eurozona, y en particulares pues una trayectoria parecida del 86 al 47. Esto nos está ayudando evidentemente mucho a toda la economía. Tenemos un sector privado que está mucho más fuerte. El mercado laboral ha continuado creciendo, más de 600.000 puestos de trabajo según la EPA en los últimos, o trabajadores activos en los últimos 12 meses, con esa variación de casi el 3%, y las cifras del turismo que son verdaderamente extraordinarias. Por tanto, no quiere decir que no tengamos otras cosas en las que trabajar, más bien diría que hay que aprovechar los buenos tiempos, como decía antes en el café, los buenos tiempos actuales para asegurar que el medio y el largo plazo es lo más exitoso posible. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, pero desde luego también que constatar que la resiliencia de la economía en este momento es notable. Y eso se ha traducido, como os decía, en un buen inicio para nosotros. El volumen de negocio nos sube a los 980.000 millones, tanto en estos 3 meses como en los últimos 12, con crecimientos de 6 y 15.000 millones respectivamente. Mantenemos, digamos, nuestros fundamentales en cuanto al número de clientes, nuestro foco
en innovación, nuestro liderazgo en el canal digital, en el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Este trimestre en particular el producto MyBox VidaCare de dependencia y manteniendo, como bien sabéis, pues una filosofía de estar presente y de no abandonar poblaciones que nos permite pues, atender a la mayor parte de los españoles de una manera física si así lo desean. Esa nueva producción de crédito que antes hablaba, que crece, como veis, un 3,5% respecto a los niveles del primer trimestre del año pasado y un 11,6% respecto al último trimestre. Cuando lo miramos por los principales segmentos, vivienda, consumo y empresas, pues tenemos un repunte muy notable en el crédito hipotecario, que crece un 24% sobre el mismo trimestre del año anterior. También en el consumo, con crecimientos del 15%, y en empresas, donde la producción es más volátil porque está más afectada por grandes saldos, vemos un crecimiento sobre el cuarto trimestre importante, aunque un pequeño decrecimiento sobre el primer trimestre del año anterior. En todo caso, con un buen nivel de producción y, como veréis luego, con los saldos de crédito a empresas que crecen en el trimestre. Aquí veis precisamente el dato de saldos. Antes estábamos hablando de nueva producción, ahora son los saldos. Crédito al consumo nos crece un 2% en solo 3 meses. Diría que es algo bastante notable. En crédito a empresas también, creciéndose 1,1%. Y en adquisición de vivienda, a pesar de ese aumento importante de la nueva producción, todavía los saldos que van madurando son superiores a la nueva producción y, por tanto, nos cae la cartera un 0,7%, ¿no? Sí es cierto que esa caída de la cartera hipotecaria, que como veis en la parte de abajo es de 889 millones en el trimestre, corresponde a una caída que el año pasado era de más del doble, era de 1.900 millones. Por tanto, se está desacelerando muy notablemente la caída de los saldos hipotecarios. El resto, como veis, en empresas y en consumo con buena trayectoria. Un zoom en la cartera hipotecaria que hemos venido haciendo en las presentaciones de resultados, particularmente desde el momento en que han empezado a subir los tipos. Tenemos ahora una cartera en que el 36% es a tipo fijo. Recordar que desde el año 2015 hemos venido promoviendo muy activamente la hipoteca a tipo fijo y eso pues ha salvado del problema de la subida de los tipos de interés a muchos de nuestros clientes, el 80% de las hipotecas que hemos dado desde el 2015, y aún nos queda, porque evidentemente la hipoteca es un producto de larga duración, un 64% a tipo variable, la mayor parte, un 83%, que es una cartera antigua. En el año pasado, la subida media de la cuota de nuestros créditos hipotecarios, préstamos hipotecarios, ha sido de 90 euros al mes, que lo hemos ido comentando y lo comentamos en la última presentación de resultados, y también comentamos que, dada la evolución de los tipos, esta subida del año pasado se iba a tornar en una pequeña reducción durante el año 24. La realidad es que los tipos están retrasándose en esa caída, aunque hoy veíamos que ya el Euribor de abril se sitúa por debajo del Euribor de abril del año pasado. Por tanto, ya también para las hipotecas que reprecian cada 12 meses va a empezar un periodo de caída de las cuotas hipotecarias. Y podéis ver aquí, evidentemente, la proyección del Euribor, que si no cambia, pues nos va a permitir efectivamente que cerca de 1,3 millones de clientes nuestros vayan a ver repreciada su hipoteca en este año 2024 a la baja, en una media de 14 euros al mes. Evidentemente, con distintas cifras en función del importe de las hipotecas y del plazo de vencimiento. Durante este periodo, desde que han empezado a subir los tipos, contabilizamos 43.000 beneficiarios de distintas medidas que hemos tomado, de código de buenas prácticas, de refinanciaciones y también de innovaciones de hipoteca de tipo variable a tipo fijo, 43.000 beneficiarios, un total de 34.000 operaciones que hemos venido haciendo, y por tanto, además de que esta subida de los tipos ya llega a su fin, naturalmente hemos ayudado y vamos a seguir ayudando a aquellos clientes que tengan una necesidad y no puedan hacer frente a sus obligaciones hipotecarias. En la parte de recursos de clientes tenemos esa subida del 1%, particularmente en lo que llamamos gestión patrimonial. Yo creo que es el primer trimestre que utilizamos este término. Estamos intentando incluir aquí lo que son fondos, planes y seguros, básicamente todo el ahorro de nuestros clientes gestionado fuera del balance del banco. Y bueno, aquí veis que tanto el efecto mercado como las suscripciones
en todos nuestros productos de gestión patrimonial, pues han ayudado a este crecimiento. Hemos tenido una reducción en depósitos que ha sido más que compensada por el crecimiento de los recursos fuera de balance. Seguimos ganando cuota, como podéis ver en el conjunto de fondos, planes y seguros, ganamos 25 puntos básicos en el año y también si sumamos los depósitos vemos una ganancia de cuota de 5 puntos básicos. Esa evolución de nuestra gestión patrimonial, como podéis ver en este trimestre, un 65% ha venido de las suscripciones de fondos de inversión, generalmente fondos monetarios y de corto plazo, y una tercera parte, algo más, el 35%, con seguros de ahorro. Como podéis ver, seguimos creciendo con fuerza en cada una de estas tres subgrupos, en cuota de fondos de inversión, planes de pensiones y en ahorro, y vemos que seguimos en los próximos años con la capacidad de seguir creciendo, no solo porque debemos aumentar nuestra base de clientes, sino porque nuestros clientes, al tener distinto origen, particularmente en aquellos que tenían origen Bankia versus los que tienen origen CaixaBank, vemos que todavía tenemos un nivel de penetración, en este caso de productos de gestión patrimonial, diferente, y vemos cómo ese gap se va reduciendo, se ha ido reduciendo, porque los antiguos clientes de Bankia, al tener la oportunidad de acceder a este tipo de productos, obviamente dentro de un marco de asesoramiento, pues están incrementando su tenencia de los mismos. Además, evidentemente siguen siendo un área, el de la gestión patrimonial, donde España tiene mucho recorrido de crecimiento, porque estamos notablemente por debajo de la eurozona, como podéis ver en la propia diapositiva. Algo parecido nos ocurre en los seguros de protección, los de vida riesgo y los generales. Si podéis ver en la parte de la derecha de la presentación, también tenemos clientes de origen Bankia, clientes de origen CaixaBank, y de nuevo un gap todavía importante de diferencia que estamos cerrando con buena marcha. Como podéis ver, en el caso de los clientes de Bankia, los clientes que tenían seguros de no vida han pasado del 10,8 al 14,8 en este periodo, y esperamos, por tanto, poder seguir subiendo, ¿no? Eso ha supuesto un crecimiento en este primer trimestre de las primas de seguros del 8,7%, un crecimiento muy potente, y como podéis ver, bien distribuido entre lo que es vida riesgo, que es el 44% de las primas de protección, y el resto de no vida, con salud, auto y hogar como los tres principales pilares de ese crecimiento, también con un notable desempeño en términos de cuota de mercado que nos sube hasta el 26%. Portugal, que presenta hoy BPI también sus resultados, continúa una senda de éxito, tanto en lo financiero como en lo comercial, de ganancias de cuota de mercado, con un muy buen ratio de eficiencia y a unos niveles de morosidad que son los mejores en el país vecino, entre los bancos medianos y grandes, y un crecimiento del resultado también en Portugal del segmento BPI del 55%. Dentro de lo que son los resultados ya del grupo, como decía antes, el primer trimestre el resultado neto asciende a 1.005 millones, que es una subida del 17,5%, que se produce fundamentalmente por una mejora de nuestros ingresos. Esa mejora de los ingresos supone una mejora de la eficiencia. El coste del riesgo en este contexto se mantiene en niveles parecidos a los del año anterior y en todo caso moderados, lo que nos permite crecer a pesar de registrar el impuesto a la banca. Son esos 493 millones, básicamente. Sin el impuesto a la banca hubiéramos ganado 1.500 en vez de 1.000, porque, como sabéis, no es deducible, y que además crece sobre el año pasado un 32%, evidentemente mucho más que lo que crece el resultado. El margen de intereses en el trimestre nos sube todavía respecto al trimestre anterior. Como veis, son 2.781, una variación importante, el 27% respecto al primer trimestre del año pasado, pero ya una variación mucho más moderada, positiva, pero mucho más moderada sobre el último, porque estamos sin duda llegando al momento de estabilización y en los próximos trimestres de ligera caída del margen de intereses. Y esto es fruto, lógicamente, de la estabilización y de la perspectiva que tenemos de tipos de interés a la baja. Los ingresos por servicios, y los estamos agrupando así, creo que por primera vez en esta presentación,
para mayor claridad de digamos, los componentes de estos ingresos por servicios por su naturaleza, tenemos los de gestión patrimonial, de nuevo fondos de inversión, seguros, fondos de pensiones, y aquí tenemos un crecimiento del 15,8%, obviamente indicando la fuerza del negocio. Segundo gran capítulo de ingresos por servicios, lo que llamamos resultados de seguros y comisiones en la cuenta anterior, son los seguros de protección, como os decía, el seguro de vida a riesgo y seguros generales, que nos suben un 6,9%, y el resto son las comisiones más puramente bancarias, donde estamos teniendo una caída que viene fundamentalmente de continuar empujando programas de comisiones cero para nuestros clientes. Tenemos 13,5 millones de clientes que no pagan comisiones y que en el contexto actual de tipos de interés positivos, creemos que es la decisión correcta, que tiene un coste, evidentemente, en términos de resultados, como podéis ver ahí. Pero en su conjunto, los ingresos por servicios, a pesar de esa caída de las comisiones bancarias tradicionales, administración, mantenimiento de cuentas, comisiones del programa día a día, etcétera, nos suben en su conjunto en ese 1,3%. El resto de los ingresos, como decía, incluye sobre todo el impuesto a la banca al que ya me he referido antes. La eficiencia sigue mejorando. Tenemos un crecimiento de los gastos del 4,6%. Evidentemente, los ingresos están creciendo con más fuerza y, por tanto, el ratio de eficiencia está en ese entorno del 40%, como estaba el último trimestre del año pasado. Como veis, los gastos de personal nos suben con una cifra importante, el 6,6%. Reflejan, lógicamente, el acuerdo del convenio colectivo que se llegó entre las entidades adheridas a la CECA y la representación sindical. En cuanto al riesgo de crédito, decía, la verdad es que sin novedad, es lo mejor que se puede decir, llevamos muchos trimestres diciendo lo mismo, sin novedad. Tenemos el coste del riesgo casi clavado en ese 0,3%, 0,29% de los créditos medios. Mantenemos un ratio de cobertura elevadísimo, desde luego comparado con nuestros competidores en España, del 71%, y además hemos mantenido sin usar ese fondo colectivo de provisiones no asignadas, que asciende a casi 800 millones. Por tanto, estamos con un balance extremadamente prudente y sin haber tenido que hacer uso de todas las palancas que tenemos para mantener esa buena solvencia y esa buena calidad crediticia. Viendo la cuenta de resultados completa, tenemos ese crecimiento de margen de intereses y del margen bruto como resultado del crecimiento del margen de intereses, el 12,7%, los gastos nos crecen al 4,6%, como consecuencia el margen de explotación al 19,8% y el resultado atribuido al grupo el 17,5%. De nuevo, por la naturaleza del impuesto a la banca, que se devenga exclusivamente en un trimestre, lo que vemos es un caso bastante atípico donde el impuesto efectivo es superior al 50% en el trimestre, porque hemos pagado más impuestos que los resultados que hemos obtenido. Ese 13% de rentabilidad, 13,4% de rentabilidad sobre recursos propios, era, como siempre, ponerlo en contexto histórico. Primero, está en línea con los niveles del año pasado y, evidentemente, recordar que durante casi 12 años, del 2010 al 2021, tuvimos resultados sobre recursos propios muy bajos, del 4,8%, y por eso se produce la impresión de que los resultados ahora son altos, pero son simplemente altos en comparativa con lo bajos que han sido. Si miramos lo que era la rentabilidad antes de la crisis financiera, 2007 a 2009, por poner 3 años de media, la rentabilidad era claramente superior en el 15,2%. Y luego también es un dato relevante cuando hablamos de la rentabilidad de las entidades de depósito. CaixaBank, como entidad líder en España, tiene un efecto escala y una serie de negocios que nos ayudan a ser más rentables que la media de nuestros competidores, y por eso tenemos ese 13,4% o el 13,2% el año pasado. Si vemos la media de las entidades de depósito en los datos individuales del Banco de España, digo individuales para excluir los negocios de fuera de España, de las entidades que están presentes fuera, que tienen una naturaleza de rentabilidad de riesgo muy diferente, lo que vemos es que estamos hablando de que la banca el año pasado tenía una rentabilidad media sobre fondos propios del 11%, y por poner un dato que es el ROE medio del IBEX 35,
ese mismo año era el 17%, lo cual habla por sí solo respecto a que, evidentemente, aunque se ha producido una recuperación de la rentabilidad de la banca, esa recuperación es a unos niveles todavía moderados y, desde luego, no superiores al resto de la economía. En cuanto a morosidad, comentaba, lo mejor que podemos decir es, como dicen en inglés, no news, good news. Mantenemos un ratio muy bajo, del 2,8%, con un ligero incremento sobre diciembre, no porque haya cambiado la tendencia, sino por una cuestión de clasificación contable, donde estamos alineando nuestra definición de morosidad a la nueva definición de morosidad, proceso que acabaremos en este segundo trimestre. Y poco más. Seguimos viendo una economía que resiste de manera muy notable y un sector privado que está mucho menos endeudado, como veíais al principio, con esa caída tan importante en los niveles de endeudamiento. Esto está haciendo que, a pesar de la subida de los tipos y a pesar de una desaceleración de la economía, que no es tan evidente a la vista de las cifras que estamos viendo, pues desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones crediticias está comportándose admirablemente bien. La solvencia evoluciona también en el trimestre, marcada primero porque durante el trimestre hemos recibido la autorización para hacer un programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, y eso supone que el ratio de capital de diciembre tiene que reducirse inmediatamente, aunque no se haya implementado, tenemos que deducirlo desde el momento 1, es el impacto de ese programa, que nos lleva al ratio 12,2, y durante el trimestre hemos crecido en 11 puntos básicos, a pesar de estar, como bien sabéis, devengando un dividendo importante, el 60% del resultado. Mantenemos un colchón sobre el requerimiento mínimo muy relevante de 366 puntos básicos y, como os decía, estamos en mitad de la ejecución de ese tercer programa de recompra de acciones, el cual llevamos ya a fines de abril el 75% ejecutado. En liquidez también mantenemos el perfil históricamente muy cómodo que ha tenido siempre CaixaBank, 157.000 millones de activos líquidos, y el resto de los ratios pues muy en línea con otros trimestres. Hemos seguido accediendo con mucho éxito a los mercados en nuestras emisiones. Hemos tenido la buena noticia ayer de la mejora de la perspectiva del rating por S&P de estable a positiva, y por tanto entramos también en el año 24 con una posición de fortaleza. Hemos aprovechado para, con las cifras de este primer trimestre, publicar los objetivos de descarbonización para 2030 para 5 sectores más: el real estate, tanto en su parte comercial como residencial, aviación, naval y agropecuario. Y la verdad es que, como podéis ver aquí en las cifras, en términos de movilización de financiación sostenible, estamos yendo muy bien, por encima de nuestra expectativa, y por tanto estamos ya en 58.700 millones, muy cerca del objetivo que teníamos marcado para el conjunto de los 3 años. Seguimos siendo, en las tablas que publican las distintas agencias, siempre líderes en financiación sostenible, también entre los bancos más sostenibles del mundo, y seguimos, como bien conocéis, destacando por esa faceta. Y más allá de lo que es la preocupación por el medio ambiente, también recordar nuestro compromiso con la sociedad, nuestra herencia que llevamos en el ADN. En términos de inclusión financiera, seguimos muy orgullosos de ese compromiso que hemos tomado de no abandonar poblaciones, que nos hace ser el único banco en muchos municipios, en 458, pero a través de distintos medios estar presentes en 3.140 municipios en España. Mantenemos la actividad de microcrédito con Microbank, que es como sabéis, líder en Europa por tamaño. Soluciones con impacto social. Yo destacaría los beneficiarios que antes mencionaba, de las medidas que hemos hecho para facilitar el pago ante la subida de los tipos de interés, pero también las viviendas sociales, el programa Impulsa, los alquileres sociales que estamos haciendo en el mundo inmobiliario, y naturalmente el programa de voluntariado que afecta a 17.000 participantes y que en este momento
Estamos empezando el nuevo mes social para fomentar el voluntariado durante el mes de mayo entre todos nuestros empleados. Y eso es todo. Muchas gracias.